Bueno, aquí vamos con la segunda parte. Mi nombre es el profe Peña y estamos trabajando entonces en el área de estadística, que es una rama de la matemática, matemática aplicada sobre todo para usos de diversas índoles de la estadística. En cualquier rama prácticamente se la puede utilizar, sobre todo por el hecho de que esos datos que se recogen se transforman en información útil para tomar decisiones. Aquí en esta segunda etapa vamos a recordar el método estadístico. Comienza con la recolección de datos, ordenamiento y presentación y resumen de datos. Hasta ahí vamos a llegar hoy con el video, con estos dos ítems del proceso del método estadístico en sus etapas. O sea que la primera etapa del método estadístico hace referencia a lo que es la recolección de datos. La recolección de datos se pueden utilizar distintas herramientas en las cuales podemos utilizar, por ejemplo, una encuesta, podemos utilizar una entrevista, las cuales pueden ser online, por ejemplo, o pueden ser un contacto directo entre el encuestador y el encuestado. Casi siempre vamos a poder ver que en las encuestas, en la parte superior siempre lleva lo que se llama el top of mind, o sea, la principal pregunta que nosotros queremos relevar o la variable principal que queremos estudiar o que va a definir, digamos, lo que nosotros estamos queriendo estudiar, lo que más datos nos va a brindar. Y después vienen todas las demás consultas, es decir, variables que van a ir, por su nombre lo indica, cambiando entonces de persona en persona o del elemento en elemento de la población de estudio que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos un salón de eventos, lleva su nombre, la edad, el sexo, en algunos se releva, por ejemplo, dónde realiza usted su compromiso, o sea, dónde se casa, alguna vez ha alquilado un salón de eventos. Estas son preguntas que van a variar, que son variables obviamente y cambian de una persona a otra. En este caso la mayoría son variables cualitativas, en el ejemplo que mostramos aquí en la pantalla. La segunda etapa, digamos, es importante saber entonces qué es el ordenamiento, resumen y presentación de los datos. Pero para eso hay que saber que los datos podemos obtenerlos de dos maneras. Se llaman los datos simples o datos no agrupados. Son aquellos datos que los obtenemos en crudo o como han sido recolectados entonces directamente luego del trabajo de campo mediante las encuestas o las entrevistas. Luego si los acomodamos y obtenemos información extra a partir de ellos, es lo que se llama los datos agrupados o lo que se haría o simplemente por ejemplo ordenarlos, ya vamos ganando entonces en información, en ese proceso de transformarlo en información para proceder a tabularlo. Entonces en ese caso estamos hablando de datos agrupados o de series frecuenciales. Ya vamos a ver por qué llaman series frecuenciales. Tabular, ¿qué es tabular? Tabular es entonces simplemente un proceso de ordenar y agrupar los datos por medio del uso de una tabla, en los cuales entonces se usan recursos estadísticos entonces para poder agruparlo y ordenarlo. Estas tablas normalmente suelen ser denominadas distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es entonces el número de veces que se repite un valor de la variable medida y se lo simboliza con f sub a. O sea, simplemente tenemos que tomar los datos y contar cuántas veces se repite el valor de la variable medida. Ya vamos a ver un ejemplo. La frecuencia relativa deriva entonces de la frecuencia absoluta, porque aquí aparece el concepto de muestra. Muestra va a ser la cantidad de veces que nosotros hemos preguntado. Si hemos hecho 200 encuestas, la muestra va a ser de 200. Si hemos hecho 10, va a ser de 10. Entonces, la frecuencia relativa de cada frecuencia absoluta puede ser calculada. Depende de la respuesta. Por ejemplo, que hayamos hecho una encuesta sobre el gusto, por ejemplo, sobre el gusto entonces de un determinado servicio, si ha sido apto o no. Por ejemplo, hayamos obtenido 10 sí y 8 sí y 2 no, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta de los sí son 8. La frecuencia de los absolutos de los y son 8. Si lo dividimos entre 10, vamos a obtener la frecuencia relativa, es decir, nos va a dar un 0,8. La frecuencia relativa es un tanto por uno, una relación de la frecuencia absoluta respecto del total que es la muestra. Después viene lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se simboliza con una F ACM, digamos, frecuencia acumulada quiere decir, y se la define como el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas desde el menor al mayor de los valores. O sea, vamos sumando
Vamos a aclarar todo esto cuando vayamos viendo un ejemplo. ¿Mm? Es importante, por eso le pongo que presten mucha atención en este punto, porque a partir de este momento el método estadístico entra en un desvío, entra en una forma entonces que se divide en dos caminos. Es decir, por ejemplo, si tenemos variables de cualquier tipo, salvo las cuantitativas continuas, se van a utilizar el método que vamos a describir a continuación. Si son variables cuantitativas continuas, se utiliza otro método que va a ser objeto de otro video. Así vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un colegio, se llama Colegio Secundario de Upenita, quiere estudiar el número de hermanos que tienen los alumnos de cuarto año de esta institución. Y se han obtenido estos datos, ¿no? Y se hacen estas preguntas, ¿no? La primera es qué tipo de datos arrojó la encuesta. Estos son los datos que hemos obtenido. Evidentemente son datos en bruto, son datos simples, no agrupados, ¿no? Esa respondería a la primera pregunta. Como vemos, los datos a analizar están desordenados en bruto, ¿no? Y están tal y cual se los obtuvo. Se denominan datos no agrupados o datos simples. Lo que podemos hacer es agruparlo de menor a mayor, ¿no? Para facilitar luego la etapa que sigue, que es el conteo, para calcular la frecuencia absoluta y comenzar la tabulación. Nos preguntan, la segunda pregunta define la población. La población son los alumnos de cuarto año de la institución que estamos estudiando. Luego viene la pregunta, define el elemento de la población. Son cada uno de los alumnos de cuarto año de la institución. Entre ellos va a variar el número de hermanos, que es la variable que estamos estudiando. Entonces viene ahora y dice, define la variable y su tipo. La variable será número de hermanos de los alumnos del cuarto año del Colegio Secundario de Upianita. ¿Se trata de qué? Evidentemente va a estar en número, porque algunos van a responder 2, 3, 4, 5, un hermano, ningún hermano. Entonces trata de una variable cuantitativa, discreta, porque no utilizamos decimales, no tenemos 1,3 hermanos, 1,8 hermanos, tenemos 1 o tenemos 2 o tenemos 3. ¿Estamos? Después viene la cuarta pregunta, define la muestra. ¿Qué es la muestra? Es la cantidad de datos que hemos relevado. La cantidad de datos que hemos relevado, eso sale de contar simplemente, contamos simplemente esta serie, contamos y nos va a dar 16 datos, entonces la muestra es M mayúscula igual a 16. Esta respuesta la va a 16. Las muestras son 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vemos que primero ponemos aquí la variable. Hacemos una tabla, evidentemente con 1, 2, 3, 4, más la variable, 5 columnas. En la primera columna va el número de hermanos, que es la variable, que de acuerdo a lo que hemos visto tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 hermanos. Bien, luego va la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y el porcentaje. Noten que, ¿cómo calculamos esto? Simplemente contando. Vamos a la serie de datos y contamos. Vamos a ver que hay 2 alumnos que tienen 0 hermanos, 5 que tienen 1, 4 que tienen 2, 2 que tienen 3, 1, 4, 5 y 6 hermanos, solamente tiene un alumno. Esa es la frecuencia absoluta. Eso es importante, que nosotros veamos que cuando nosotros la sumamos a esta columna, total nos tiene que dar igual a la muestra, como debería ser. Luego vamos a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como hemos dicho, es sumar de mayor a menor las frecuencias entonces absolutas. O lo vamos poniendo. La frecuencia primera de la primera variable con 0 hermanos es 2. Por eso vamos de menor a la mayor. Entonces 2 más 5 nos da 7. 7 más 4 nos da 11. 11 más 2 nos da 13. 13 más 1, 14. 14 más 1, 15. Y 15 más 1, 16. Evidentemente, la última celda de la frecuencia acumulada nos tiene que dar igual también a la muestra. Luego vamos a pasar a lo que es la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa nos basamos en lo que hemos hecho de la frecuencia absoluta y simplemente dividimos cada uno de estos valores entre 16. Ahí están indicadas las operaciones. 2 sobre 16, 5 sobre 16, 4. O sea que dividimos la frecuencia absoluta entre la muestra. Y ahí obtenemos los valores. La suma de todos estos valores de esta columna nos tiene que dar 1, porque es un tanto por 1. Y luego viene una etapa más, que es el porcentaje. O sea, expresar estos valores de frecuencia en porcentaje, que son mucho más útiles a veces, que es un tanto por ciento en este caso.
Evidentemente, como ya deben estar deduciendo, la suma debe darnos aproximadamente, nos debe dar aproximadamente 100%. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque deben hacerse las aproximaciones correctas porque estamos trabajando con decimal. Entonces, eso sería lo que sería tabular. Y nos quedaría la última parte, que esas son las otras dos etapas del proceso estadístico, que son entonces analizar los datos obtenidos y establecer conclusiones. Y sobre todo graficar. Eso va a ser parte del próximo video, pero a priori estamos viendo que más o menos si sumamos estos dos nos da 56%. El 56% de los alumnos de ese cuarto año tienen entonces hermanos entre 1 y 2 hermanos, que son la mayoría, ¿sí? Y muy poquitos tienen 6, solamente uno tiene 6 hermanos, que es lo que más tenemos. Bueno, eso es un poco, es ir ensayando lo que son las conclusiones. Bueno, espero que le hayan entendido y hasta un próximo video.